Crítico se mostró el ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Alberto Arenas, con el manejo financiero que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El futuro secretario de Estado aseguró que la herencia que dejará la nueva administración será una economía desacelerada. Queremos analizar el panorama económico del país. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile Carlos Massad, expresidente del Banco Central, entre otras cosas. Buen día, don Carlos. Buenos días, Paola. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted con su mirada experta la situación en que está Chile? Y le pregunto, ojalá, don Carlos, una mirada más global, y no este 1,4 que si bien es una cifra importante a tener en cuenta, tuvo el sesgo del paro portuario. A ver, los motores de crecimiento son bien conocidos. El consumo, la inversión, el sector externo, las exportaciones. Y esos motores anduvieron bastante bien durante unos años y especialmente bien después del 27F. Es tradicional en Chile que cuando hay un terremoto con mucha destrucción se haga después un gran esfuerzo de recuperación, lo que ayuda al crecimiento del país. A pesar de la reforma y de la reforma tributaria, que podría desincentivar. Claro, a pesar de todo, digamos, eso en sí mismo da un estímulo a la economía. Pero ese estímulo no dura mucho, ese estímulo, el del terremoto, dura 2 años, 2 años y medio, 3 años con suerte, ese estímulo se acaba. Bueno, ese estímulo obviamente en el país se debilitó. Un segundo motor de crecimiento es el sector externo. En el sector externo tenemos el cobre, que también se ha ido debilitando, a pesar de que los precios del cobre son extraordinarios. Los costos de producción han subido. El problema no es tanto el precio, digamos, que sube o baja el precio, no es tanto el problema a los actuales niveles de $3 y tanto, ¿no? Pero el problema es que los costos han subido y eso no va a complicar la vida a largo plazo. Bajar costos es muy, muy difícil, a menos que haya algún avance tecnológico nuevo que permita hacerlo. Y un tercer motor, y la inversión está, digamos, conectada a este ciclo del cobre. Estos aumentos del costo hacen que sea menos atractivo invertir en el área del cobre y en general el área minera, porque los aumentos de costos se transmiten, ¿no? A través de los salarios, la demanda de trabajadores, etcétera, los aumentos de costos se transmiten. Y por tanto esto afecta a un conjunto de empresas en el sector minero, que es el sector de grandes inversiones en el país. Ahí tenemos un motor que se debilita después del 27F, se debilita el efecto del terremoto, de modo que por el lado de la inversión y el sector externo tenemos una debilidad mayor de la economía. En cuanto al consumo, el consumo se ha mantenido razonablemente bien, había subido bastante, pero ahora está nivelándose y probablemente se debilite un poco como efecto de la caída de los otros dos motores. En la medida en que se desacelera un poco el crecimiento de la economía, el desempleo empieza a crecer. Y el desempleo creciente crea una sensación de inseguridad mayor entre los consumidores y el consumo se restringe. Don Carlos, ¿y le parece justa la crítica que hace Alberto Arenas, que usó mucho la frase recuperar el tiempo perdido a propósito del manejo económico del saliente presidente Sebastián Piñera, y pareciera quedarse con este 1,4, ¿no? Que es la mitad, si me perdona, una décima de lo que había sido el último trimestre del año, 2013. ¿Le parece justa esa crítica? Bueno, primero hay que entender que ha habido crítica de los dos lados, y entonces una trae otra y la otra trae una nueva, y entonces hay un ambiente en el cual, más que analizar fríamente la situación, se tiende a buscar responsabilidades personales o responsabilidades momentales y políticas, ¿no? Estamos en ese momento, es un cambio de gobierno, el gobierno anterior quiere minimizar los efectos negativos de haber perdido una elección, el gobierno que entra quiere acentuar las dificultades que le ha generado el anterior, entonces es muy natural que ese tipo de comentarios se hagan. Pero no serán contraproducentes en el sentido, don Carlos, de finalmente asustar más a los capitales que son asustadizos. Son contraproducentes, obviamente que lo son, pero no se puede pedir que seamos ángeles, digamos. Nuestros políticos no son ángeles y entonces van a haber ataques y contraataques y respuestas y contrarrespuestas. Es contraproducente, pero no somos ángeles, va a ocurrir. Es lo que hay. Es lo que hay y es lo que ha habido siempre, así que no es una cuestión nueva, esto ha habido siempre y hay que tomarlo con la tranquilidad de las cosas que ocurren consuetudinariamente en nuestra economía. Ahora, si uno mira esto en una perspectiva un poquito más larga,
obviamente el 1,4 está fuera de órbita. Es una variable desorbitada, por decirlo así. La órbita va por un nivel más bajo que el año anterior, o sea, menos del 4, probablemente bastante menos que el 4, pero probablemente no mucho menor que 3, o sea... 2,7 al menos, que fue, como digo, el cuarto trimestre del año 2013, sería algo así. Es de ese tipo de orden. No me gusta a mí jugar con las cifras porque, digamos, es casi asumir la posición de un clarividente, que yo no soy clarividente. Bueno, pero, digamos, la tendencia general, mirada a largo, es que vamos a crecer más que 1,4, sin duda. Esa es una mala cifra. Lo que a mí me sorprende, para hacer un juego de palabras, es que la gente se haya sorprendido con que la tasa de crecimiento de enero haya sido tan baja, porque se señala como causa, por ejemplo, el paro portuario. Pero todos sabíamos que había un paro portuario. ¿Cómo no se incorporó eso antes de las expectativas? Todos sabíamos que había un paro portuario y todos sabíamos cuáles eran sus consecuencias. Entonces ahora sentirse sorprendido porque el paro portuario causa una baja del crecimiento me parece extraño, digamos. Eso, lo que debió eso haber causado es una revisión de las proyecciones. Don Carlos, a propósito de su rol en el Banco Central, usted es un expresidente del Banco Central, ex vicepresidente, bueno, un funcionario histórico del Banco Central. ¿Cuál debería ser la política del Banco Central a partir de las nuevas cifras de crecimiento? Entendiendo que el 1,4 no es una cifra que haya que tomar por sí sola, pero sí entendiendo también que el crecimiento va a estar cerca o rozando el 3% y no más que eso. Sí. Lo primero que tengo que decir aquí es que la misión principal del Banco Central es preocuparse que la inflación no se nos arranque. Y digo que es la función principal porque en el pasado la inflación ha sido un animalito muy chúcaro, muy difícil de sujetar, incluso se come riendas y sale sin riendas igual. Y entonces el Banco Central tiene que ser extremadamente cuidadoso en tomar en cuenta que su responsabilidad principal está en el campo de la inflación. Pero, si la inflación le deja márgenes, entonces el Banco Central tiene que también preocuparse de otras cosas. En el sentido de que el crecimiento no es un mandato constitucional, claro, o de su ley orgánica. Así es, exactamente. Pero si la inflación le deja márgenes, el Banco Central tiene que aprovechar esos márgenes para darle algún empujoncito a la economía. ¿Y a su juicio hay margen ahora en el Banco Central para preocuparse no solamente de la inflación, sino que de darle una manito por ahí? Yo creo que sí, hay que esperar un poquito porque todavía no vemos la influencia completa del aumento del tipo de cambio, que yo creo que está aquí para quedarse por un tiempo. ¿Y en esa perspectiva usted cree que van a bajar la tasa ligerito? ¿Otra baja, digo? A ver, el Banco Central tiene más información que yo, pero con la información que hoy día tenemos, yo coincidiría con la idea de que es conveniente otra reducción de la tasa de interés relativamente pronto. No sé si el mes próximo, no sé si en la próxima sesión, no sé si el mes siguiente, pero relativamente pronto. Creo que las señales son bastante claras de que la tasa de crecimiento se ha debilitado y se ha debilitado no al nivel tan bajo de enero, pero a un nivel, digamos, de 3% tal vez, y a lo mejor por debajo de eso. Y la lógica, don Carlos, es que con esas tasas uno quiere bajar la tasa para que la gente sea más atractiva a gastar y con eso seguir impulsando las máquinas. Esa lógica, es decir, tiene varios caminos de transmisión. Uno de ellos es que la gente se anime un poquito más a gastar. Efectivamente, una baja en la tasa de interés contribuye a estimular el gasto, digamos, de la gente en consumo. La baja de tasa de interés también contribuye a estimular la inversión. La baja de tasa de interés también contribuye a elevar el precio del dólar. Y eso contribuye a mejorar nuestras exportaciones. Entonces, tiene varios efectos en varios campos distintos que todos apuntan a la misma dirección en la medida en que se mantenga una atención muy cuidadosa a las magnitudes. ¿Cuánto está creciendo el consumo? ¿Cuánto está creciendo la inversión? ¿Qué pasa con las exportaciones? Para evitar que esto se convierta en una nueva oleada inflacionaria tipo caballo desbocado, que yo espero que no se produzca porque tenemos muy buen Banco Central. Don Carlos, la nueva presidenta se instala y se va a instalar con un crecimiento efectivamente más chico que el que venía ocurriendo por los factores que usted señalaba al comienzo. ¿Pone eso en jaque la ejecución de su programa, un programa ambicioso, dicho por todos los sectores, y un programa en el que hay muchas esperanzas puestas? No en vano salió ganadora, ¿no es verdad? La mayoría de los chilenos ha puesto sus esperanzas en ese programa, lo quiere ver cumplido.
hay además una apremio en el sentido de que hay medidas para los primeros 100 días, la gente exige accountability cada vez más, pero las platas podrían no llegar en la cantidad que estaban llegando. ¿Queda este presupuesto entonces aprobado y el primer presupuesto con que va a tener que trabajar Michelle Bachelet en entredicho o en peligro por estas cifras? Queda en un cierto grado de peligro, porque evidentemente si la economía crece menos de lo que estaba previsto en el presupuesto, que previó, entiendo que 4% o algo así, los ingresos van a ser inferiores y por tanto no se van a cumplir las relaciones razonables entre ingresos y gastos en el presupuesto, entonces algo hay que hacer al respecto. Pero desde el punto de vista de mirar el largo plazo, me parece a mí que las propuestas que tengan que hacerse en el campo tributario sería conveniente hacerlas cuanto antes. Cuando se anuncia que serán en los primeros 100 días, me habría gustado que se dijera en los primeros 10 días. A propósito de la reforma tributaria, ¿usted quisiera...? A propósito de la reforma tributaria. ¿Por qué? ¿Porque quisiera eliminar la incertidumbre? Claro, ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? Por supuesto, porque digamos una de las cosas importantísimas en esta tarea de un nuevo gobierno que se inicia con un programa renovador es dejar en claro cuáles son las reglas del juego. Mientras esas reglas estén en discusión, se va a estar afectando no solo la economía, digamos que en algún grado se afecta, pero mucho más la política. Y con una política basada en incertidumbre, el lograr acuerdos para cosas fundamentales es muy difícil. Don Carlos, y a propósito de la política, hay críticas desde el sector, desde el actual gobierno, digamos, el sector que se apronta a hacer oposición sobre digamos, la no conveniencia de hacer una reforma tributaria de esa magnitud enfrentados a un escenario de desaceleración. Ese diagnóstico es compartido por todo el mundo. Lo que no se comparte es qué hacer con este Chile desacelerado. ¿Usted cree que es conveniente, más allá de lo que es importante la certidumbre? ¿Usted cree, si vamos a hacer reforma, hagámosla al tiro? Y ojalá en los primeros 10 días y no en los primeros 100, decía usted. ¿Pero usted cree que es conveniente que este Chile enlentecido resistirá bien una reforma tributaria? ¿No cree que eso podría contribuir a ahondar el enlentecimiento de la economía? Eso depende de cuál sea la reforma tributaria. Yo creo que el tema aquí no es si hacemos o no hacemos ahora una reforma tributaria frente al enlentecimiento, digamos, del crecimiento nacional. El sentido es cómo lo hacemos. Porque, por ejemplo, pueden haber cosas de gradualidad que se vayan aplicando en el tiempo. Lo que pasa es que cuando la economía está débil, el argumento es, mire, no hay que hacer una reforma tributaria porque la economía está débil. Cuando la economía está creciendo, el argumento es, no hagamos una reforma tributaria porque vamos a parar el crecimiento. En realidad siempre hay algún argumento para no hacer alguna reforma tributaria por parte de aquellos que se pueden sentir eventualmente perjudicados por la reforma. Pero yo miro esto y creo que invito a todo el mundo a mirarlo en un contexto de muy largo plazo. Nosotros tenemos que tener un sistema tributario que resista el crecimiento futuro, que ayude a la redistribución de ingresos y riqueza y que sea menos vulnerable a las grandes fluctuaciones de la economía. Por último, don Carlos, se nos acaba el tiempo, pero los destinos del país en el ámbito económico y financiero están, por una parte, dirigidos por el Banco Central y su autonomía, y por otra parte también desde el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo le parece a usted que ha sido la gestión del actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín? Bueno, creo que, aparte de los comentarios políticos que ha hecho el ministro Larraín, que creo que ha sido un buen ministro, él ha tenido que enfrentar limitaciones de varias especies, digamos. La primera, la del terremoto. Yo imagino un ministro de Hacienda que entra a un país en que hay una tremenda destrucción en un área importante del país, que tiene que dedicar todo su esfuerzo a eso, cuando lo que él tenía presente era avanzar por sobre la infraestructura que teníamos y tiene que empezar a reconstruirla. Yo creo que él tuvo ahí problemas. Creo que esos problemas se manejaron razonablemente bien. Lo único que me preocupa es que casi en cada oportunidad estos problemas se han puesto en un contexto político. Mire, esto se debe a que el fulano de tal no avisó a tiempo, que pasó esto, que no pasó lo otro, a que se dijo que no había, pero que sí se había. ¿Debería mantenerse esa cartera de Hacienda como una cosa más técnica y menos política a su juicio? No. La cartera de Hacienda es muy política. No puede evitar ser política. Pero el problema es qué tipo de política es la que tiene que tomar en cuenta. No es la de la chuchoca, la de la pelea con el otro al lado, sino que es la tarea política de mirar al país en su conjunto hacia adelante y no preocuparse demasiado de quienes ladran alrededor, sino que más bien acentuar la línea que se quiere seguir
con todas las desviaciones generadas por cosas ocasionales como el terremoto, pero acentuar la línea que se quiere seguir, dejársela clara a los chilenos y mostrar persistencia y claridad en esa línea. En esa llamada política con P mayúscula. Política con P mayúscula. Muchas gracias, don Carlos Massad, por venir a acompañarnos aquí en CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Gracias por invitarme, Paola.